la guía definitiva para escribir personajes malvados y antagonistas perfectos. El conflicto en cada ser humano. En cada corazón o el alma existe un conflicto entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Y la luz no siempre es la que gana, ya que hay otras veces en que la oscuridad vence a la bondad. Recuerda que todo ser humano tiene un punto de ruptura. Y esto es lo que queremos ver en nuestros personajes. Incluso queremos tener en algún momento de la historia este momento crucial en el que podrían seguir ese camino del mal y deberíamos ver que están muy tentados en hacerlo. Y en este video te voy a decir todo lo que necesitas saber para crear antagonistas memorables en tus historias, porque el antagonista es igual de importante, o incluso muchas veces es hasta más importante que el propio protagonista de una historia. Entonces debes saber muy bien cómo escribir uno que sea entrañable y que se quede en la mente del espectador o el lector para siempre. Por cierto, antes de seguir, te invito a que dejes un like y compartas el video. Y si aún no te suscribes, pues hazlo ahora, ya que en este canal encontrarás bastantes consejos si lo tuyo es escribir historias de ficción. Recuerda lo más importante, no existen las fórmulas secretas, pero sí las herramientas que te pueden ayudar a escribir mejores historias. Cuando escribas a un antagonista o villano, como escritor no puedes ni debes juzgarlo, debes pensar como ese personaje, pero no me refiero aquí a que te enfoques en las cosas malas que hace, sino que piensa en sus razones que tiene para hacerlas. Las malas personas jamás piensan que son malas. Ellos piensan, como todos nosotros, que están haciendo cosas increíbles. Solo que nosotros como espectadores o lectores los estamos presenciando desde un punto de vista diferente. Es decir, desde el punto de vista del protagonista y que generalmente es la víctima de la situación. Es la víctima de alguien más que se interpone en su camino, es decir, el villano de la historia. Un personaje perverso o diabólico jamás piensa que es un villano y una gran manera de aproximarse a esta clase de personajes es que tú como escritor te pienses a ti mismo como el abogado de ese villano. Debes defender el caso de ese personaje ante el público, exponer sus razones y sus motivaciones, por muy diabólicas que éstas parezcan, y debes justificarlas. Y esto no lo puedes hacer si juzgas a tu personaje, ya que si lo haces tendrías a un personaje muy plano y vacío. Y recuerda que debemos tener personajes tridimensionales en nuestras historias, personajes profundos que hasta se pueden volver entrañables, aunque sean los malos de la historia. Recuerda que todo el mundo viene de un lugar en el que cree que está haciendo lo correcto. Nadie es 100% malo ni 100% bueno, y así debe ser siempre. Incluso los personajes buenos también hacen cosas malas, y están justificados por ello. Esta es la gran complejidad de la vida. Nadie es del todo malo o del todo bueno, y esta es la mejor técnica para crear historias realistas, que están basadas en la vida real. Debes pensar cómo crear un villano que sea simpático a su manera. Es necesario mostrar las pequeñas grietas de su vida y mostrar su vulnerabilidad. Tienes que mostrar lo que motiva a esa persona a hacer eso que hace. De otro modo, serían personajes muy aburridos. Tus villanos, al igual que tus héroes o antagonistas y protagonistas, igual que cualquiera que participe en la historia, tiene que tener múltiples dimensiones, porque si no, no les crees ni les entiendes. Piensa y analiza sus motivaciones. Todos estamos motivados por algo. Por ejemplo, podrían estar motivados por la codicia, pero también podrían estar motivados por aquello que les pasó hace 20 años y ahora busquen vengarse. Tienes que ser capaz de establecer una lógica y una autojustificación para cualquier tipo malo que estés escribiendo en tus historias, para que estos tengan la credibilidad en el espectador o el lector. Así que piensa, ¿cómo justificas las acciones de tu villano? Trata de la misma manera a los antagonistas y a los protagonistas. Puedes utilizar un personaje muy aterrador y dominante y utilizar su historia de fondo para descubrir su historia, su pasado y así poder entenderlos un poco más, aunque no estemos de acuerdo con sus acciones perversas. Al menos los podemos entender un poco más si somos capaces de ponernos en sus zapatos por un momento y pensar como ellos. Puedes crear un buen antagonista o villano a través de sus ideales y sus creencias.
Por ejemplo, como sus creencias religiosas o políticas de este personaje. Eso, además de atraer el conflicto fácilmente, son temas polémicos y polarizados que llaman la atención siempre del espectador, ya que algunos estarán de acuerdo y algunos no, y eso crea polémica. Puede ser que un antagonista esté destruyendo al mundo en el que viven, pero ellos creen fervientemente en lo que están haciendo y esto es realmente importante. ¿Cómo es que un personaje puede caer en el lado oscuro? Como estamos hablando de las motivaciones de los antagonistas para justificar sus actos, te doy unas ideas de cómo es que un personaje puede caer en el lado oscuro de su vida y por ende convertirse en el antagonista de una historia. Durmiendo con el enemigo. Este es un personaje que se siente cada vez más atraído y obsesionado con alguien que ya está en el lado oscuro, y generalmente esta persona de influencia es la propia pareja, en la que poco a poco los va controlando y consumiendo sin que se den cuenta realmente de lo que está pasando, porque pues se supone que la pareja nos ama y nos desea siempre el bien, ¿o no? Pues no siempre es así si estás creando esta clase de personajes de influencia cercana. La mentira blanca. Esto es algo que puede ser como una bola de nieve, que de algo pequeño o que pareciera inocente se va haciendo cada vez más y más grande, en el que el personaje se vuelve un cómplice porque eventualmente están haciendo un gran encubrimiento. Digamos que son arrastrados o influenciados poco a poco hacia el lado oscuro. Muchas veces no es el hecho el que causa el malestar, sino que es el encubrimiento lo que nos molesta a todos, a tal grado de que el hecho mismo pasa a ser lo menos importante, y es el encubrimiento y la traición lo que verdaderamente importa. Así que estos personajes, sin quererlo ni buscarlo, se pasan hacia el lado oscuro. La pendiente resbaladiza. Esto es cuando un personaje piensa, solo por esta vez, nadie se va a dar cuenta y a nadie le importará. O cuando hacen algo malo por algún familiar o por un amigo. Solo hoy voy a robar esta cosa, no va a pasar nada. Y entonces, cuando esa pendiente se hace más resbaladiza, pues se va cayendo mucho más fácil al vacío y se va haciendo más fácil caer en el lado oscuro. La secta maldita. Esto es cuando un personaje se ve atrapado en algún movimiento radical en el sistema o en la misma sociedad que ha vivido toda su vida. Esto puede ser un pensamiento político o fanatismo religioso, entre otras cosas. Y de este modo se empieza a creer y pensar lo mismo que ellos, y entonces toda la moral y ética del personaje se deteriora y es consumida por el lado oscuro de ese grupo o pensamiento radical, o en la sociedad en la que se desenvuelve. Estas son algunas de las maneras de cómo un personaje puede caer en el lado oscuro y se sientan atraídos por el mal para volverse el antagonista de una historia, y de alguna manera justifica sus actos. Existen tantas maneras que puedes ir explorando según sea tu caso y el tipo de historia que estés contando. Los personajes malvados pero simpáticos. Estos son los personajes que la audiencia quiere. Un claro ejemplo de esta clase de personajes se encuentra en la película As Good As It Gets y su protagonista Melvin. Este es realmente un personaje desagradable y malvado, pero termina enamorándose de la mujer más simpática y dulce. Si analizamos este personaje, podemos ver que es alguien que se la pasa haciendo cosas horribles. Trata mal a los animales, insulta a la gente, es misógino, es racista. Si describieras a alguien así, no lo podrías pensar como alguien querido. Pero ¿qué pasa con este personaje y por qué llega a ser empático con la audiencia? Pues a pesar de que conocemos su manera de ser en la sociedad, en cuanto entra a su casa, sabemos que tiene un trastorno convulsivo. Hay algo mal en él, una enfermedad psicológica que le hace ser como es. Entonces, este es el primer golpe de empatía que experimenta el espectador. Digamos que sentimos lástima por él. Solo porque vemos que está enfermo y no lo puede controlar, esa es una justificación perfecta que es suficiente para poder seguirlo en su viaje, ya que como espectador queremos saber más de él y sobre su historia. Y es parte de la naturaleza humana sentir algo de lástima y algo de conexión a pesar de su carácter nefasto. Entonces, poco a poco nos va gustando ese personaje y conectamos con él a pesar de sus defectos. Otro ejemplo de un gran antagonista o antihéroe es Walter White de Breaking Bad.
Él no es un mal tipo, es decir, sí toma malas decisiones y sus acciones no son muy legales, que digamos. Pero lo que quiero decir es que desde los primeros episodios entiendes quién es este hombre y por qué hace lo que hace. Entendemos que su primera motivación es que quiere vivir, quiere sentirse vivo de nuevo. Y es por eso que logró una gran empatía entre todos los espectadores, ya que los ha estado llevando con él en su viaje loco e intenso hasta el final de la serie. Porque la gente es capaz de seguirlo a cualquier parte porque de cierta manera todos somos Walter White, pues todos queremos una vida mejor y todos queremos sentirnos vivos. Pero ojo, no todos queremos volvernos criminales, obviamente. Al final, Walter White se siente vivo. Finalmente se siente poderoso y esto es muy importante para él. Y su dilema siempre fue el cuidar a su familia. Y por supuesto, sus acciones para conseguir sus objetivos son malas, realmente malas. Pero lo más importante es que la raíz de sus dilemas y sus defectos son algo que es universal y esto es muy importante, ya que la clave para crear a grandes antihéroes y antagonistas es que debes hacer que las cosas que hacen nos importen a nosotros los espectadores, que nos importen muy bien sus razones, ya que si no lo haces terminarás con un antagonista realmente malo, pero me refiero a uno que a nadie le importa. Recuerda que debes tratar a tu protagonista y al antagonista de una historia del mismo modo. Entonces, si eres capaz de hacer que nosotros nos relacionemos con ese antagonista de tu historia y hacerlo a través de algo universal y visceral, algo que sea un deseo muy intenso y obviamente algo que todos aspiramos a tener, entonces ya tienes la partida ganada y habrás conseguido a un gran antagonista. De este modo lograrás hacer que la audiencia o el lector sienta lo que siente el personaje. Básicamente, el secreto de una gran historia es hacernos a nosotros, los espectadores y lectores, empatizar con alguien que está haciendo cosas realmente malas. ¿Y cuáles son las técnicas para crear empatía en esta clase de personajes? Recordemos que un antihéroe es alguien que se vuelve malvado por razones empáticas y bondadosas. Por eso nos gusta un personaje como Michael Corleone de El Padrino, ya que él se vuelve malvado por cuidar a su familia. Tenemos que tener razones empáticas para que nos guste un antihéroe. Existen muchas técnicas para hacer a un antagonista o un villano agradable y empático, y hoy te voy a dar 3 de las mejores técnicas que hay para hacer sentir a la audiencia o el lector sentir lástima por ese personaje, que eventualmente lo hacen entrañable. Las injusticias. Esto se trata de crear un momento en la historia donde el personaje es injustamente abusado o injustamente maltratado o insultado o traicionado. Y si ese momento está ahí, la audiencia va a sentir lástima por ese personaje. Este es un pequeño instante, pero se queda en la mente del espectador. Seres humanos reales. Si muestras a tu personaje que es como nosotros, es decir, si muestras su humanidad, o si muestras que se preocupan por algo más que ellos mismos, inmediatamente surge una conexión con el espectador. La admiración. Esta es la manera más fácil y común de hacer a un personaje agradable, incluso si es el antagonista de una historia, que a fin de cuentas es de lo que estamos hablando hoy. Y es cuando el espectador admira a un antagonista por sus rasgos positivos y sus cualidades admirables. Puede ser alguien muy divertido o muy responsable o muy valiente. Normalmente esta clase de personajes son los mejores en lo que hacen, como el mejor empresario, el mejor agente, el mejor policía o el mejor conductor. Otra gran técnica que puedes utilizar para hacer un villano agradable y empático es que lo rodees de personajes mucho más malvados, inhumanos, groseros y nefastos, incluso mucho más que el propio antagonista principal. De este modo, muestras que el antagonista es así por una razón específica y no solo es malo por el simple hecho de serlo, como parecieran ser los otros que lo rodean. Lo más importante de todo esto, y con lo que quiero que te quedes, es que te asegures de que tu antagonista o villano sea humano. Asegúrate de que sea realista. Nadie es perfecto, así que cuando tienes un personaje que es completamente perfecto, entonces no le creemos y nos alejamos de él o ella inmediatamente. La desviación del karma. Hay una técnica que se utiliza mucho en las historias de fantasía, mágicas, místicas, metafísicas, etc.
pero que se puede adaptar a cualquier tipo de historia una vez que entiendes el concepto. En este tipo de historias existe un villano, que es un mago oscuro y malvado. Digo mago, pero ponle el mote que quieras. Es esa clase de personajes que solo obran mal y en el que uno se pregunta, ¿qué pasa con el karma? Es decir, hacen todas estas cosas horribles, aniquilan gente, destruyen planetas y mundos enteros. Entonces, ¿dónde está el karma? Y es por eso que se dice que estos magos oscuros son capaces de desviar su karma. Es como si tuvieran un escudo que desvía el karma y lo manda a otras direcciones, hacia los demás, hacia sus cómplices y aliados, y utilizan este escudo como si estuvieran protegidos de ese karma. Aquí funciona muy bien tener a este antagonista rodeado de devotos, apóstoles, seguidores, fans, etc. Y son los que reciban el golpe por ellos. Y normalmente esa clase de personajes no saben que eso es lo que están haciendo. Pero si empiezan a trabajar para un mago oscuro, su vida empieza a desmoronarse y es como caen en el lado oscuro. La oscuridad contra la luz. Como vimos antes, el antihéroe es aquel villano que empieza siendo bueno, pero que se convierte en malvado por razones empáticas y bondadosas. Algo que tienes que recordar es que lo que hace a una gran historia es cuando tienes a un personaje que está un poco más inclinado hacia el lado oscuro y el otro personaje que está inclinado un poco hacia el lado de la luz. Y a medida que avanza la historia, esta balanza se va moviendo, se juntan y luego se rebasan. Entonces el personaje que era malvado se redime y el personaje que empezó siendo virtuoso se convierte en villano. Y esta es una gran manera de hacer una historia interesante. Un claro ejemplo de esto está en la película de Batman, El Caballero de la Noche, donde primero vemos a Batman, que es bueno y tiene que actuar por el bien de la humanidad y salvar a Gotham, pero que eventualmente la balanza se inclina hacia el otro lado y debe irse al lado oscuro para enseñarle a la gente lo que necesitan aprender y para salvar a su ciudad. Luego conocemos también el personaje de Harvey Dent, que él comienza supuestamente haciendo cosas buenas y grandes en la política y por su ciudad y su gente, pero que una vez más la balanza se mueve hacia el otro lado y se va hacia la oscuridad. Es un buen ejemplo de cómo la oscuridad en todos nosotros puede salir en cualquier momento. Un buen antihéroe es aquel que empieza a tomar las decisiones equivocadas por las razones correctas. Y esto puede ser a causa de su herida central, y que es activada por el villano. Digamos que ahí es cuando la balanza se inclina hacia la oscuridad por buenas razones. Así que piensa cuáles son los rasgos de tu antagonista. Puede ser una persona valiente a más no poder y estar dispuesto a tomar riesgos. Es así como empieza un antihéroe. Entonces debes utilizar sus rasgos positivos a su favor. Utiliza su valentía e ideales para ayudar a los demás. Ahora, recuerda que estos personajes no son perfectos y deben tener una herida fuerte, una debilidad la cual aprovechará otro personaje para activar esa herida y hacerlo caer. Con todos estos consejos, estoy seguro que ya sabrás cómo crear a buenos antagonistas para tus historias. Y ahora, ¿sabes cuál es el siguiente paso? Pues checa este otro video donde te doy las claves de cómo comenzar una historia de la mejor manera y que atrape al espectador desde el primer instante.